nombre es Rodrigo Villar. Soy colombiano y actualmente vivo en Chile, donde estoy vinculado a un centro de investigaciones sobre temas de inversión social y filantropía, el CEFIS, y desde donde estamos impulsando también las fundaciones territoriales, desde hace un tiempo, más o menos paralelamente a lo que se está haciendo en Colombia. Y hemos compartido muchísimo nuestro trabajo y nos hemos apoyado mutuamente. Previamente de estar en Chile, viví varios años en México, donde también estaba vinculado a un centro de investigaciones y donde conocí muy de cerca las fundaciones comunitarias territoriales mexicanas y participé activamente con la Asociación de Fundaciones de México, Comunalia, donde están asociadas 16 fundaciones. Y fue donde nació mi pasión por las fundaciones y donde vi el papel muy relevante para América Latina. Y me agrada mucho que en este momento lo estemos impulsando en varios países. Voy a hacer una presentación tratando de sintetizar lo que creo que es una fundación territorial y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Entonces, sí, mi presentación quiere concentrarse en esta pregunta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las fundaciones territoriales? Para que tengamos unas ideas y podamos juntos pensar sobre cómo las trabajamos, cómo las promovemos y hacia dónde podemos ir con este concepto. El primer punto que quiero poner sobre la mesa es que fundación territorial o fundación comunitaria es un concepto que tiene una larguísima historia y que se ha expandido globalmente. No voy a hacer la historia larga porque aquí nos quedaríamos, pero sí quiero poner 3 puntos sobre esto. Es un concepto que se inició en 1914 en Estados Unidos, en Cleveland. Un banquero muy comprometido con su localidad, con Cleveland, decide por un lado hacer unos aportes para su ciudad y por otro lado generar algo muy importante que fue cómo hacemos para que los legados, las herencias, los testamentos puedan mantener el deseo de los donantes, de los legatarios, pero a su vez puedan ser entregados a un conjunto de personas que adapten esos legados, esas ideas, a las necesidades locales, porque esos van a permanecer en el tiempo. Y se inventa este fondo, un fondo para Cleveland, que después se convierte en algo muy grande que es la Fundación Comunitaria de Cleveland, para que puedan utilizarse recursos, los donantes puedan dar recursos y haya un grupo que esté orientando esos recursos a las necesidades específicas de una localidad. Este concepto empieza a crecer, se expande por Estados Unidos, viaja a otros países. Entre otras, viaja a Canadá más o menos en los 30. En los 30 y hay historias muy bonitas de las fundaciones comunitarias en Canadá. Una muy interesante es la de la Fundación de Vancouver. La Fundación de Vancouver empieza con una pequeña donación de una mujer, una secretaria de un despacho de recursos modestos. Ha ahorrado durante su vida, ahorró $1000 de su época, 1930, era bastante recursos, y los dona para ayudar a Vancouver a mover recursos, pero antes en su donación pide que otros también donen, hace una especie de como de matching fund. Entonces piensa, que yo dono aquí 1000, pero a ver si otros también se ponen y empiezan a donar y se recogen unos fondos importantes. Hoy día esa fundación tiene más de $500 millones y tiene una presencia importantísima en la región, pero el punto que quiero destacar es que empezó con una acción medianamente pequeña y fue creciendo en el tiempo. Pasa a Europa del Este. En ese momento en Europa del Este hay un gran crecimiento de las fundaciones. Con el grupo de Asaí y de Evaluar hemos estado en comunicación con gente de Rumania, de Polonia, de varios países, oyendo las grandes cosas que están haciendo las fundaciones. Hay en Asia varias fundaciones, hay en África,
Y hay más o menos unas 2000 fundaciones comunitarias en este momento a nivel global. Entonces, un concepto que en el curso de un siglo se ha expandido y tiene muchísima fuerza y cada vez se está arraigando más. Y en América Latina, lastimosamente, no ha tenido la presencia que ha tenido en otros continentes. En México empezó a desarrollarse, como decía, hay unas 20 más o menos, de esas 16 están asociadas, de esas 20, 16 están asociadas en Comunalia, pero tiene una gran presencia y están a lo largo del territorio mexicano. Pero la buena noticia para América Latina es que además de la de México hay unas 3 en Brasil, hay una en Uruguay, ¿no? Pero hay un movimiento latinoamericano para promover las fundaciones, en este momento en Argentina, en Chile, donde estamos haciendo nosotros, en Perú, y junto con Brasil también se está promoviendo y con España. Incluso hemos creado una red para promover juntos y aprender juntos sobre estos temas y hemos avanzado, nos hemos apoyado y hay un movimiento con bastante buena recepción en este momento. Creo que a pesar de que hubo intentos en unos años anteriores, en este momento el terreno está muchísimo más fértil para que sea posible el desarrollo de las fundaciones territoriales en América Latina. Otro punto que quiero poner sobre la mesa es, cuando hablamos de fundaciones territoriales, no estamos hablando de una franquicia. No estamos hablando de un McDonald's que es igual en todas partes del mundo. Y no es igual porque, quiero leer la cita, porque es una cita que me gusta mucho, porque ninguna fundación territorial es exactamente igual a otra, ya que se constituyen de acuerdo con las tradiciones locales, la historia y la cultura, con el fin de satisfacer las necesidades de las zonas donde surgen. Incluso donde se han establecido desde hace muchos años, se han desarrollado una diversidad de estructuras e intereses. Entonces es un concepto con un conjunto de principios que se adapta, se amolda al contexto local para servir al contexto local. Entonces, lo que voy a decir a continuación es para decir, son principios generales que se desarrollan de acuerdo a las necesidades y a los contextos particulares. Por lo tanto, no vamos a ver las mismas características en Chile que en Colombia, y en Colombia si hay varias, seguramente van a ser distintas en muchos sentidos. Un principio como de definición. ¿Qué son? Primero, son instituciones creadas por y para la gente de un territorio con el propósito de apoyar el desarrollo sostenible de ese territorio. Dos elementos importantes: instituciones creadas por y para el territorio, y tal vez uno tercero, para promover el desarrollo sostenible. ¿Cómo? ¿Cómo son estas fundaciones? Son fundaciones que articulan la cooperación de diferentes actores de un territorio. O sea, articulan la cooperación de los individuos de un territorio, articulan la cooperación de las familias, de las empresas, de las organizaciones de un territorio, y movilizan, ese es el punto que Guayana nos hacía con mucha fuerza, movilizan los diferentes recursos filantrópicos de esa localidad, de ese territorio. El talento, el dinero, el conocimiento, las redes, el voluntariado de ese territorio. Entonces, articulan todo esto y lo hacen para apoyar con donaciones, con acompañamiento, con asesoría a las organizaciones de territorio que trabajan en diferentes ámbitos, en educación, en salud, en medio ambiente, en infancia, etc. Y para que puedan enfrentar los desafíos del territorio de manera colaborativa. Entonces, esta es como una definición general para empezar a tocar base de qué estamos hablando cuando hablamos de fundaciones territoriales. Aquí quisiera, para entender lo mismo que dije antes, pero tratando de verlo de qué es y qué no es, para que vamos diferenciando, porque siempre es bueno en las definiciones ver
qué es algo y qué no es, porque tal vez se puede entender un poco mejor. Entonces, por un lado, como estaba diciendo, son instituciones. ¿Qué quiere decir que sean instituciones? Son entidades formales, estructuradas, con procedimientos que se crean para largo plazo, y por lo tanto no son campañas específicas, no son plataformas virtuales, no son iniciativas puntuales de una localidad, no son capítulos de otra organización más grande. Son instituciones, y segundo punto, de un territorio. Son territoriales. Ahora, territorio, cuando decimos territorio, puede ser un territorio grande. Mira, ahí hay un niño que me está haciendo barra. Qué maravilla. Un territorio que puede ser grande o puede ser pequeño. En México, por ejemplo, hay fundaciones territoriales en ciudades capitales con grandes recursos, con donantes, con riqueza, como Monterrey. Está la Fundación Comunidad. Pero también hay fundaciones comunitarias en pequeños pueblos, Malinalco, donde hay muy pocos donantes grandes. Hay otro tipo de donantes, hay donantes pequeños, pero no hay donantes grandes y no hay tanta riqueza como la que hay en Monterrey. O hay a nivel urbano, como la Corporativa de Fundaciones en Jalisco, o a nivel rural, como la de Fundación de los Amigos de San Cristóbal de las Casas. Para los que conocen México, donde hay una presencia importante de comunidades indígenas. Hay también en estados como Chihuahua, que es un gran estado en el norte de México, o a nivel de una ciudad, como Cozumel, la Fundación Comunitaria de Cozumel, o incluso a un nivel menor de una ciudad, como el caso de Punta Mita, que es una pequeña bahía, pero que tiene unas características específicas y se organizó una fundación comunitaria. Entonces, son territoriales, pero entendiendo por territorios una variedad de posibilidades, ciudades, estados, departamentos, en nuestro caso, ¿no? Y no son, lo que no son las fundaciones, son fundaciones temáticas en un tema específico, vuelvo sobre eso ahora, y tampoco son nacionales. Es decir, el territorio nacional le queda grande a las fundaciones territoriales, ¿sí? Por territorio estamos hablando de algo más pequeño que una nación. El tercer punto es que tienen una gobernanza con unas características especiales, una gobernanza que es local, son los actores locales, los que están en el gobierno, los que están en los consejos, los que están en la junta directiva de las fundaciones. Es una fundación, una gobernanza diversa, es decir, es un grupo diverso de actores. Hay empresarios, hay líderes comunitarios, hay diferentes personas, jóvenes, mujeres, ¿sí? Hay la diversidad, una diversidad que recoge parte de la diversidad del territorio en donde están presentes y son independientes, especialmente independientes de gobiernos y también independientes de partidos políticos. Y no son, por lo tanto, entidades gobernadas por externos a la comunidad. La gobernanza local es fundamental para que haya una fundación, para que se pueda llamar una fundación territorial o comunitaria. Otro elemento importante es que son multipropósito. Las fundaciones territoriales no son fundaciones que se dedican a un tema, no son las fundaciones del medio ambiente de un territorio específico. No es la fundación para trabajar en educación, no es la fundación para trabajar en salud, no es la fundación para promover el desarrollo productivo. Es una fundación, son fundaciones que trabajan en este conjunto de propósitos apoyando a las iniciativas locales en diferentes propósitos. Entonces, lo que no son fundaciones que están orientadas a una sola causa. Un cuarto elemento es que son fundaciones que trabajan con recursos locales diversos, como mencionó también Guayana. Son fundaciones que por un lado valoran inmensamente los activos locales y las diversas fuentes de recursos locales. No quiere decir que no tengan recursos nacionales o internacionales. Hay varios casos de fundaciones que tienen recursos externos, pero
no están en el centro de las fundaciones, no es el principal fuente de recursos. Y este es un tema no solo de platas, sino para generar empoderamiento y mayor simetría en el poder y la conversación con los externos para que no dominen la agenda de una fundación territorial. Entonces, no son, en relación con los recursos, fundaciones que dependan de una sola fuente o que solamente dependan de recursos externos. Diversas fuentes y con un peso importante en los recursos locales. Y por último, la otra característica son fundaciones que articulan, que apoyan organizaciones locales, apoyan financieramente con donaciones, con donaciones y no financieramente, con asesoría, con consultorías, incubando organizaciones, promoviéndolas, alentando a las organizaciones y a sus vínculos. Y al hacer eso, buscan que no haya competencia con las organizaciones locales, sino que se convierta en una infraestructura de apoyo para las iniciativas locales. Y el último punto que quiero tocar rápidamente es, bueno, ¿y esto cómo se diferencia, las fundaciones territoriales, cómo se diferencian de otras entidades que están en el territorio? Ya Guayana nos tocaba algunos de esos puntos y quiero profundizar sobre ello. Por un lado, son diferentes a las organizaciones comunitarias. ¿En qué sentido? Las organizaciones comunitarias y las fundaciones territoriales tienen algunos elementos en común. Una organización comunitaria está constituida por actores de una comunidad y un territorio. Una organización comunitaria se orienta a apoyar de alguna manera el territorio y en ese sentido se relaciona con una fundación territorial. Pero se diferencia porque en general las organizaciones comunitarias, en general, ¿no? Aquí hay excepciones, pero en general están dedicadas a una o dos causas. Son organizaciones comunitarias que se dedican a algún tema, al tema de ambiente, al tema de salud, al tema de educación. Y no son organizaciones en general, las comunitarias, que se crean para apoyar a otras organizaciones. Sí son las fundaciones territoriales que se crean para apoyar a otras organizaciones. Por otro lado, las organizaciones comunitarias en general operan proyectos, operan el proyecto o los proyectos que tienen que ver con su causa, y las fundaciones territoriales en general, también hay excepciones, no operan proyectos, sino se crean para apoyar los proyectos que son operados por otros. Entonces, para hacerles donaciones, para incentivarlos, para relacionarlos, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, hay una relación, pero son distintas y son esencialmente distintas las fundaciones territoriales de las organizaciones comunitarias. El otro elemento diferenciador también es sobre la filantropía comunitaria. Igual Guayana nos introdujo en este importante concepto que ha valorado muchísimo la filantropía existente en las localidades y la horizontalidad de la filantropía y los temas de participación en el tema filantrópico. La fundación territorial es una expresión de la filantropía territorial, pero no toda la filantropía comunitaria es filantropía, es fundación territorial. Hay una cantidad de expresiones de la filantropía comunitaria, ollas comunitarias, que son específicas y cortas en el tiempo. Hay terremotos y hay expresiones maravillosas de solidaridad, que podemos llamar filantropía comunitaria, que surgen en las comunidades y son transitorias en un tiempo, necesarias, maravillosas, pero son distintas a la filantropía territorial. Hay fondos específicos que se han creado en diferentes comunidades y diferentes territorios en algunos temas. Fondos de medio ambiente que se han creado en diferentes comunidades en Colombia y en toda América Latina y que son con recursos locales, pero se diferencian de una fundación territorial en que la fundación territorial es una institución de largo plazo, permanente en el tiempo y que además apoya diferentes tipos de iniciativas. Entonces,
se relacionan a filantropía comunitaria, pero no es lo mismo filantropía comunitaria que fundación territorial. Y por último, tenemos con las fundaciones familiares y con las fundaciones empresariales, hay también elementos en común. Las fundaciones familiares y las fundaciones empresariales en Colombia y en América Latina en general apoyan iniciativas comunitarias, apoyan organizaciones comunitarias, apoyan organizaciones de base, pero se diferencian las fundaciones familiares y empresariales con las territoriales en cuanto a su origen, a sus recursos y a su gobernanza. Las fundaciones familiares tienen origen en una familia, son gobernadas por una familia, aunque tengan algunos externos, pero el control lo tiene una familia, y la familia decide qué hacer con sus recursos. Las fundaciones empresariales igual son creadas por una empresa, apoyan iniciativas locales. En general, el control lo tiene colaboradores de la empresa y los recursos vienen de la empresa. Mientras que las fundaciones territoriales tienen recursos diversos, locales y una gobernanza diversa donde nadie controla, ni una empresa ni una familia puede controlar una fundación territorial. Entonces, tal vez con esto también nos ayuda a pensar qué es lo que es similar y qué es lo que es distinto entre una fundación territorial y una fundación y otro tipo de entidades que están presentes en los territorios. Agradecer por el espacio, por la participación tan rica que todos han desplegado y por la oportunidad de compartir con ustedes en esta sesión. Espero que haya sido productiva e inspiradora y que sume al trabajo que ustedes todos están haciendo. Gracias.